platicar un poco y ahorita vamos a adelantar, bueno, voy a adelantar un poquito la historia porque hemos estado leyendo el libro de Génesis, pero hoy quiero invitarlos a que abran sus sagradas escrituras y empecemos a leer Éxodo capítulo 2. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el libro de la salida. Vamos a platicar un poquito de este personaje. Y los invito a que abran desde el verso 12. Verso 11, perdón. Hasta el verso 15 por el momento, y ahorita vamos a ir platicando poquito a poquito acerca de las cosas que están aquí descritas. Capítulo 2, verso 11 al 15. Si le quiere dar lectura, hermano. Ocurrió en aquellos días que creció Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. Miró para un lado y al otro y vio que no había nadie. Entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió en el día segundo, y he aquí 2 hombres hebreos estaban riñendo. Y dijo al malvado: ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? Y contestó: ¿quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso para matarme tú lo dices, como has matado al egipcio? Entonces temió Moisés y dijo: ciertamente fue sabido el asunto. Oyó el faraón este hecho y buscó matar a Moisés. Entonces huyó Moisés de delante del faraón, habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un manantial. Amén. ¿Y a usted, hermana? Éxodo 3, del verso 1 al verso 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque por causa de la zarza no se quema. Amén. Fíjense, amados hermanos, les voy a platicar un poquito, les voy a adelantar acerca de lo que venimos platicando del libro de Génesis. Empieza la historia, la creación de nuestro Dios, pero ¿qué pasó? El hombre se equivoca. Y a causa de esa equivocación salen del huerto del Edén. Tienen hijos. ¿Y qué pasa? Caín mata a su hermano Abel. Más adelante viene otra historia de otros hermanos. ¿Y qué nos está narrando? Que Ismael también tenía algo en contra de Isaac, su hermano. Que cuando van a nacer Esaú y Jacob, ya también dice que peleaban desde el vientre. Y después también sabemos la historia. Más adelante vienen los hijos de Jacob. ¿Y qué hacen? Ellos ya conocían otro mundo y eran más apegados al mandamiento de nuestro Dios, a diferencia de la descendencia de Esaú. ¿Y qué pasa? A pesar de todo esto, sienten envidia. ¿Y qué quieren hacer? Venden a José, su hermano. ¿Y cómo termina ya toda esta historia? Llega José con Benjamín y se dan un abrazo. Ambos lloran y recuerdan, y ya más o menos va terminando esa historia, ya con José perdonando a sus hermanos acerca de las cosas que habían acontecido. Y así termina el libro de Génesis y nos remonta ahora a lo que venimos a ver. ¿Qué pasa ahora en el pueblo de Israel que está metido en la tierra de Egipto? Lo que vimos ahorita, Moisés, el siervo de nuestro Dios,
¿qué está viendo ahorita? Dice que ya pasado algunos años, sale del palacio, porque acuérdense que él vivía con Faraón, sale del palacio y ¿qué pasa? Ve a un hombre egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Y qué hace Moisés? Se apresura a defender a su hermano y mata al egipcio, dice las Sagradas Escrituras. Pero después vuelve a salir al otro día. Esto lo hace Moisés y la Escritura nos narra que mira a todos lados y nadie lo ve y entonces mata al egipcio. Después al otro día ve algo triste en la historia del pueblo de Israel. Ya no es un egipcio azotando a un hebreo, porque es entendible, estaban bajo esclavitud en una tierra extranjera, estaban siendo sometidos, pero ¿qué pasa en la siguiente escena? Dice que ve a dos judíos peleándose. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Después, a la segunda lectura, nos habla acerca de cuando Moisés ya está pastoreando, ya pasaron varios años, ya había muerto el faraón, el que estaba con él, con el que él creció, y estando él apacentando, le llama la atención porque una de sus ovejas huye, la va siguiendo y entonces se encuentra un evento, podría decirse, inigualable. Se manifiesta algo que nunca antes en la vida se había visto, ni después. Un pequeño arbusto, una zarza. ¿Qué pasó con esa zarza? Dice que exactamente ardía en llamas, pero no se consumía. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de esto, porque también es una parábola, una enseñanza de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Dice que el verso 2, que el ángel de Dios, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Lo más normal, cuando algo se incendia, ¿de dónde se ve el fuego? Desde afuera, pero esta dice que ¿desde dónde? Desde en medio. ¿Qué quiere decir entonces esta zarza? ¿Cuál es la parábola? ¿Cuál es la enseñanza acerca de este arbusto? Para empezar es eso, es un arbusto pequeño, lleno y repleto de espinas. No es nada maravilloso, nada hermoso como tal, sino es un arbusto lleno de espinas. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de un pueblo pequeño, que estaba lleno de espinas. ¿Y a qué vamos a esto, hermanos? Porque el pueblo de Israel en ese entonces estaba en esclavitud en Egipto. Lo que veíamos en el capítulo anterior. Lo triste ya no era que los egipcios sometieran a los hebreos. Lo triste era que ya entre ellos se sometían y algunos ya se prestaban para someter a sus hermanos. Cuando no hay una unidad, cuando se habla mal de las personas, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Se provoca una esclavitud y se provoca que ya no haya un ambiente seguro en un lugar, porque ¿quién es el que acusa a Moisés? Un hebreo es el que acusa con Faraón, porque Moisés se espanta y dice, ahora ya todo el mundo sabe mi asunto, pero ¿quién lo vio? El mismo hebreo con el que trata de reprender porque está golpeando a su hermano. ¿Y qué hace? El hebreo, ¿qué le dice? ¿Qué acaso me vas a matar a mí como mataste ayer al egipcio? ¿Qué quiere decir? Que este hombre sabía todo y después ya todos sabían y ahora sí el faraón emite una condena también para Moisés y entonces Moisés huye y se va a Madián. Y aquí es donde pasa esta visión acerca de la zarza que ardía. ¿Y qué pasa en esta visión? Algo también impresionante. La primera
plática que se da, dice la Escritura en otra porción, de cara a cara. A todos, o la mayoría de los profetas, se les habló por sueños, por visiones. Y aquí a Moisés, ¿cómo se le habla? Completamente despierto en todos sus sentidos. Y la primera frase que le dice el Eterno: quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas, santa es. ¿Sí? Y entonces estábamos platicando cuáles de las situaciones que han llevado al exilio al pueblo de Israel en ese entonces, pues había sido la falta de amor, la falta de empatía los unos por los otros, sino cada quien buscaba lo suyo propio. ¿Qué pasa ahora en la iglesia, que es el pueblo que también Dios añade a esta rama que primeramente son los judíos, dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Pasa algo similar? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que sea igual o que sea menos? Porque ¿qué pasó? La iglesia también ha sufrido diferentes disensiones, ha pasado por divisiones, ha pasado por cosas que no son agradables a nuestro Dios. Y dice el apóstol Santiago, vamos a leerlo, capítulo 4. Es una porción muy conocida, hermanos, pero que nos acerca a la realidad que estábamos viendo en el pueblo de Israel en Egipto. Nada más que lo encuentre, ¿verdad? Capítulo 4. Santiago capítulo 4. Luego, el primer verso nos empieza a narrar acerca de lo que estamos hablando, pero vamos a leer del verso 1 al verso 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. ¿Sí? Hasta el 3. Ay, perdón. Hasta el 3. Pero ya nos dejó todavía más duro ¿Qué nos está diciendo el apóstol Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Las guerras de dónde vienen? En la iglesia de Dios, ¿de dónde vienen las guerras? El apóstol Pablo, previamente ya en la carta a los Corintios y en la carta a los Romanos, ya nos había dicho que la iglesia de Dios viene a representar todo un cuerpo, del cual la cabeza es el Señor Jesucristo, y que debemos permanecer en esa y procurar esa unidad en el pueblo. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol Santiago, ¿y de dónde vienen las guerras? Dice, ¿no acaso vienen de vuestros propios deseos, de vuestras propias concupiscencias, las cuales se desatan? ¿En dónde, hermanos? En nuestro interior. Pero si estamos hablando de un cuerpo completo que es la iglesia, ¿de dónde se desata? Dice, de los propios miembros. ¿Y qué pasa? Continúa diciendo el apóstol Santiago, ¿qué dice? Que codician y no tienen, que matan, arden de envidia y siguen sin tener, siguen sin alcanzar lo que necesitan. Combaten, pelean, pero no tienen lo que desean. Y después nos viene a poner algo todavía más preocupante, porque no lo piden. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Dice el apóstol Santiago, pero que piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites, para gastar en sus concupiscencias. ¿Hasta dónde afecta el pleito, las iras, las contiendas en el pueblo de Dios? Hasta nuestras oraciones. Dice que nuestra oración no puede ser escuchada. ¿Por qué, hermanos?
Porque pedimos mal, porque estamos desconectados, porque estamos peleando los unos con los otros, viendo quién tiene la razón, viendo quién es mejor, peleando en cosas, hermanos, que son de la carne netamente. Y veíamos en la lectura base a esta predicación que nos decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, principalmente el verso 8. ¿En qué quiere que pensemos? En todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, lo que es verdadero. Imagínense, amados hermanos, ¿qué pasaría si la iglesia viviera una unidad? ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel viviera una unidad? Veíamos, en la semana estábamos estudiando una porción y nos viene el sentimiento del por qué vienen las divisiones, qué es lo que está pasando si la iglesia primitiva dice incluso que vendían todas sus propiedades, que todas las cosas las tenían en común, que todo en las mesas llegaban y se partían el pan y se esperaban los unos a los otros para comer. Tenían tantas cualidades. ¿Qué viene a pasar en lo largo de la historia? ¿Qué es lo que viene a acontecer? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que viene a traer todas estas problemáticas? Veíamos en el himno anterior a este tema, dice, nada soy sin amor, nada tengo sin caridad. Sin amor no persevero. Sin amor, si en el amor no persevero en el Señor, no permanezco. Y entonces viene una parte que es más hermosa. Caminaré fiel en mi jornada, siguiendo, ¿qué, hermanos? Las pisadas del Señor Jesús. Los pleitos, las iras, las divisiones en la iglesia, es como lo que está describiendo el apóstol Santiago. Vienen de las propias concupiscencias de los miembros que habitan en ella, las cuales no se percatan, empiezan a destruir lo más hermoso que existe, la vida eterna. Y los que piensan que ganan o que se sienten victoriosos, o los que piensan que lo han tenido todo conforme a su deseo, ¿qué creen, hermanos? Lo que no sean capaces de percatarse es que están perdiendo esa oportunidad del mundo venidero. ¿Por qué? Porque están gastando en sus propios deleites, porque se están desparramando esa falsedad. Eso que el apóstol Pablo nos invita a pensar, lo dejaron de lado para pensar lo contrario. ¿Y qué pasa, hermanos? Vienen esclavitudes como las que llegaron al pueblo de Israel. Y esta zarza, la cual veíamos, ardía desde adentro. ¿Por qué? Porque el Señor le quería mostrar a Moisés que su pueblo ardía desde adentro, que estaba siendo cautivo por sí mismo, porque no eran capaces de mirar los unos por los otros. Veíamos en las porciones que hemos estado leyendo cómo estaba Abraham. ¿Pensaba nada más en él? No. Todavía nos dice que todavía no terminaba de sanar de la circuncisión que tuvo. No, pero sí, ¿verdad? Sí. Ya es que a veces me pierdo los términos. Todavía no se terminaba de recuperar cuando ve que a lo lejos viene alguien. ¿Y qué hace? Se levanta, corre con entusiasmo a recibirlo, no sabe ni quién es. Y si se acuerdan que una de las recomendaciones a la iglesia es que tú seas hospedador, porque no sabes si hospedando recibes también en tu casa ángeles enviados de nuestro Dios. ¿Y qué hacían? Nos traen a veces mensajes buenas de salvación. Abraham así lo tenía entendido, y así, a pesar del dolor que pudiera tener alguien saliendo de una operación, ¿qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que más desea?
y estar en su cama reposando, que cure el cuerpo. Pero Abraham, ¿qué ve? Todo lo contrario. Ve una oportunidad de servir a su prójimo de la manera más íntegra, de la manera más muestra de amor hacia la gente, hacia los desconocidos sobre todo. Y así, de esa manera, decía nuestra hermana hace unos instantes, hace unos segundos, que así tenía sus tiendas para que recibiera a todas las personas. Pero ¿qué pasaba en su tienda? Él predicaba la palabra de Dios, del Dios único, porque todas las gentes, 70 pueblos había hasta ese entonces, y todos que tenían en común idolatría y politeísmo, tenían dioses de todos lados, robos, tenían, ¿qué no tenían? Puras joyitas. Y entonces, ¿qué nos deja a nosotros? El saber superar todas las adversidades. Les quiero contar una historia corta, pero bien, son 2 cuentos que de verdad, hermanos, nos dejan mucho que pensar. En una ocasión, está la boda, impresionante todas las cosas, todo el mundo felicitando a los novios. Termina el casamiento, llegan a su hogar y para el hombre, pues está en casa de sus suegros. ¿Y qué pasa en esa casa? Sale a trabajar la mujer, sale a trabajar el suegro, pero él entraba más tarde a trabajar y se queda a solas en un rato con su suegra. La señora no sabía aguantarse el odio, el desprecio que tenía hacia su yerno. Y se acerca y le dice: oye, tú eres lo peor, yo no sé por qué mi hija tuvo que casarse contigo, no sirves para nada, no ayudas en nada, tú y tu familia son de lo peor, vinieron puros gorrones, nada más vinieron a servirse y no trajeron nada, todos son iguales, les gusta servirse con la cuchara grande, pero no les gusta ver por los demás. El hombre desconcertado, pero guardó silencio. A unas cuadras estaba un terapeuta muy sabio, muy inteligente, y se acerca a él y le dice: mira, me acaba de pasar esto. Se fueron todos y mi suegra me empezó a insultar y mi familia. Yo tuve que salir corriendo, no le contesté nada, pero ganas no me faltaron para contestarle. Y le dice el terapeuta, un hombre sabio, estudioso de las escrituras, y le conoce y le dice: te voy a decir una cosa. ¿Le contestaste algo? No, ya acabo de decirle que no le contesté nada, me quedé callado. Aguanté todos los insultos. Otra pregunta muy importante. ¿Estaba alguien viendo? ¿Alguien fue testigo de lo que te dijo? No. ¿Sabes qué? Tú no te preocupes. Fue un sueño. ¿Pero cómo crees? Acabo, mira, pellizqueme, estoy despierto. Tú no te preocupes, fue un sueño. Pero lo acabo de escuchar. No te preocupes. Fue un sueño. Y entonces se fue repitiendo a sí mismo. Había sido un sueño. Entonces no le contó a nadie. No le podía contar a su mujer: oye, soñé con tu mamá. Pasó, ¿no? Nada. No dijo nada. Y a los 15 días nuevamente se queda solo con su suegra. Y la mujer se acerca arrepentida y le dice: oye, hijo, quiero ofrecerte una disculpa. Lo que te dije la otra ocasión. Espérese, suegra, espérese. ¿De qué habla? Fue un sueño. No, hijo, no me digas eso. Yo la verdad reconozco mi error, me equivoqué. Suegra, fue un sueño. La señora se quedó asombrada de la actitud que tuvo su yerno. ¿Y saben qué hizo? A partir de ese momento, cada que lo veía, le bendecía, le decía: que tengas hijos buenos, que tengas prosperidad, que tengas lo mejor en tu casa. Cada rato lo bendecía. Y se mostraba en él y en su familia esa bendición.
Pero no hubiera sido lo mismo, amados hermanos, si este hombre le hubiera contestado a la mujer lo que había pensado en ese momento. A lo mejor también pudo haberle dicho, no, tu familia también, y hubiera terminado hasta en divorcio, como en muchos hogares en la actualidad que están rotos porque no les gusta vivir en ese amor, en esa tranquilidad, o porque les gusta contestarse y decirse de todo. Y a veces en el mundo nos han enseñado tan mal, hermanos, que nos dicen, el que calla otorga, le está dando la razón. Pero también la Escritura nos enseña todo lo contrario. Dice, el sabio se silencia. Porque el que es necio y pelea con un necio, perdón, el que es sabio pero pelea con un necio, se vuelve más necio que el que estaba peleando primero. Y entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que que busquemos una paz, una tranquilidad. El simple hecho de callar nos tiene a nosotros muchos beneficios, amados hermanos. A veces vienen las tormentas, las situaciones bien difíciles y sentimos que podemos reventar y estallar y decir cualquier cosa. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo haga, no lo haga. Fue un sueño, de verdad, créalo, fue un sueño. Otro de los cuentos que le quiero decir, está un taxista, viene manejando por la ciudad, toma un pasajero, lo aborda, sube, empiezan a avanzar y a las 3 cuadras alguien de repente sale y sin avisar, sin intermitente, sin luces, sin claxon, todo, se atraviesa todo mal. El taxista agarra su volante, empieza a chiflar, está tranquilo. Y la otra persona, todavía que se atraviesa, empieza a insultar a medio mundo y sale enojada y demás. El hombre que venía de pasajero le pregunta al taxista, oiga, me asombró lo que acaba de hacer usted. Tenía usted todo el derecho de pitarle, de insultarle, de decirle, pero estuvo tranquilo. ¿Por qué? Y entonces el taxista le contesta y le dice, mire joven, ¿ha escuchado usted acerca del efecto del camión de la basura? ¿El camión de la basura? No. Fíjese usted que pasa el camión, toca la campana y va recogiendo la basura en un lado, en otro lado, en otro lado, y cuando se llena ese camión, va y se dirige al basurero estatal y ahí vacía toda la basura. No es porque tenga nada contra los del basurero estatal, va y le avienta todo. No porque le caiga mal, no por nada, va y le avienta todo. Y a veces nosotros venimos en el mundo, venimos en la ciudad, venimos como ese camión de basura, juntando la basura de los demás. Y a veces agarramos contra un vecino, contra un hijo, contra nuestra pareja, contra quien sea, lo agarramos de basurero estatal y le aventamos todo lo que traemos, todo lo que hemos cargado a lo largo del día, a lo largo de las situaciones. ¿Y qué pasa, hermanos? Vienen las guerras entre vosotros, entre nosotros, entre los que estamos, y empiezan a sacar sus frustraciones, empiezan a ver, ¿cómo dicen? Empiezan a ver donde no lo hay, situaciones que no existen. Es que él se quiere quedar con todo, es que él esto, el otro ni trabajó, y empiezan a aventarse basura, basura, basura. Y a veces uno piensa, pues, oye, ya que agarren a otro de basurero, no siempre la agarran conmigo. Pero a veces, amados hermanos, el callar, el que estar, nos lleva mucho. No sabemos cuál es la situación por la cual la ha llevado a esta persona a estar así. Uno debe de tener compasión por las almas. Y uno debe decir, pues si está así, pobrecillo, ya se desquitó conmigo, ¿qué le puedo decir yo? Dar una bendición, darle una palabra de la Escritura y decirle, hermano mío, comparte esto con ellos. Mira, te dice Filipenses 4:8, piensa en esto, en esto, en esto, deja de estar recolectando basura.
Ponte a estudiar en las Sagradas Escrituras y vas a descubrir un mundo lleno de tanto amor que tiene nuestro Dios para contigo. Estas cosas que hizo, las hizo especialmente para ti. Eso es lo que veía Moisés. Una manera, Abraham, una manera de disfrutar y compartir con todos lo que tenía. ¿Qué veía Moisés? Un pueblo esclavizado y que ahora tenía que rescatar. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Acaso yo parí ese pueblo? Nadie. ¿Pero cuál era su intención? Tener que sacarlos de esa esclavitud, sacarlos completamente. Eran sus hermanos, pero no todos de mamá y papá, sino todos eran sus hermanos por ser una misma nación. Somos una iglesia. Somos una iglesia. ¿Y cuál es el ejemplo que debemos de tomar? No estarnos peleando por pequeñeces, no estarnos peleando porque las divisiones que han habido hasta el día de hoy han sido, amados hermanos, muchas han sido hasta bien absurdas. Hace muchos años se dividieron solo por el simple hecho que no les gustó que se dijera paz a voz. Otra división que también, es que yo quiero seguir celebrando estas fiestas que me parecen muy interesantes. Y vamos a dividirnos, y vamos a dividirnos. Nos dijo el Señor Jesús que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Saben por qué? Porque si nos hacemos tesoros en la tierra, cualquier cosa estamos viendo que nuestro hermano se la quiere quedar. Es que él se quiere adueñar de todo esto y a mí me costó desde hace muchos años, yo he invertido aquí. Hermanos, inviertan en lo que de verdad vale, en lo que de verdad nos va a dejar algo bueno a nosotros, en lo que de veras es productivo. La vida consta de 3 momentos, de los cuales 2 no existen. El pasado ya no lo puede seguir arrastrando. ¿Sabe por qué? Porque ya se quedó atrás. El futuro es incierto, no nos es permitido ver nuestro futuro. ¿Sabe qué es lo que nos dice el Señor? Vive tu presente. ¿Sabe qué es lo que Él desea de nosotros? Que viva ahora, que vea ahora. Cada cosa que antes fue escrita es para nuestra enseñanza, para que disfrutemos de la vida que Él nos prepara hoy. Porque cuando venga el Señor Jesús, entonces sí nos va a preparar para una vida que viene para un reino eterno. Pero mientras, hoy, ahorita, no te fijes, no te acuerdes de tu pasado. No estés pensando en el futuro, qué vas a hacer, que yo quiero construir, que yo quiero. No, hermano, vive ahora, vive ahorita. Disfruta tu sábado. Llámale delicia santa, porque es lo que significa el sábado para el pueblo de Dios. Otra de las situaciones que piensa uno, ¿por qué el vecino, su pasto es más verde? Y empieza a meterse uno situaciones en la cabeza que no lo dejan avanzar. Tenemos 3 puntos de los cuales podemos avanzar. Primero, deja de ver el pasto de tu vecino, deja de ver que tiene su familia, deja de ver, y como dice aquí, deja de codiciar lo que tiene. Es parte de la ley de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el último mandamiento? No codicies ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni sus siervos, ni nada de lo que tenga tu prójimo. Es un mandato de nuestro Dios. Deja de estar viendo el pasto del vecino. El segundo punto que nos hace recordar, deja de compararte, deja de pensar por qué él tiene más y tú tienes menos, por qué él le va bien y por qué a ti te va mal. Dice el rey David, no te excites por el que le va bien, porque si tú consideras que está haciendo mal, tú no sabes, tú no juzgues, no te compares, tú no sabes por qué tiene esas cosas y qué le ha costado. Tú no lo conoces. Y a lo mejor él tiene cosas malas que tú, gracias a Dios, no lo tienes. Pues entonces, ocúpate. Y la tercera es esa parte, ocúpate. Deja de ver lo que tiene el prójimo, deja de compararte lo que tienes. Ponte a regar tu pasto, ponte a cuidar tu familia y deja de voltear a los demás. Y solamente de esa manera, hermano,
usted va a avanzar en la vida porque va a dejar de ver para los demás y centrar adentro de sí, porque acuérdese, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, que somos el templo del Dios viviente y que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. ¿Y cómo lo quiere tener? No, pues es que el templo de allá enfrente estaba más bonito. Pues no, hermano, usted diga, Señor, estoy contento porque traigo el mejor templo para ti. Esa es la intención de buscar, de agradar a nuestro Dios con una manera diferente, cambiar nuestro chip y dejar las cosas que nos hacen daño para avanzar. Que Dios le bendiga y pase a vosotros.